Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría para mí verlos. Hoy me toca cerrar la serie de predicación que hemos estado viendo, Pertenencia y Carácter, sobre la iglesia. Y el tema que me toca es acerca del compromiso que tenemos nosotros con la unidad de la iglesia. El compromiso con la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que atenta más contra la unidad? La división. Así que estemos ahí tomando nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, del verso 4 al verso 31. Ya vamos a leerlo para poder contextualizarnos. Nos ponemos de pie en señal de reverencia a nuestro Dios para leer la palabra del Señor. Dice así su palabra, 1 Corintios 4, 1 Corintios 1, del verso 4 al verso 31. Dice así su palabra. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes se bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Así que, hermanos, aquel que se va a gloriar, como dice el apóstol Pablo aquí, que se gloríe en el Señor, en el Señor. Corintios. Interesante la carta a los Corintios, una iglesia que tenía muchos problemas y una iglesia que tenía también muchos dones, ¿ya? Hay un concepto incluso que era peyorativo, un concepto que era negativo, que era corintizar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que significaba o tenía una carga negativa de pecados, de desobediencia, de desvío. Corintios es una ciudad estratégica que está en Grecia, una ciudad portuaria, y por lo tanto, como una ciudad portuaria, es una ciudad bien cosmopolita, es decir, recibe muchas personas de distintos lugares, hay una riqueza cultural, pero también, como es una ciudad portuaria, hay mucho desenfreno, mucha prostitución. Lo recuerdo porque en lo personal estudié en Valparaíso y entonces cuando llegaban los barcos mercantes, toda la ciudad se desordenaba, habían casas, ¿cierto?, de tolerancia, que podríamos decirle. La Casa Amarilla era una de las más famosas, y la verdad es que había comercio sexual relacionado con eso, porque los marinos llegaban con mucho dinero. Bueno, eso pasa con las ciudades portuarias. Corintio no era la excepción, es una ciudad cosmopolita, que es fundada ahí, ¿cierto?, en Hechos capítulo 18. Es una ciudad importante, era una antigua colonia romana que había sido destruida. Y cuando el apóstol Pablo funda la iglesia, esta ciudad era famosa por distintas cosas. Era una ciudad famosa por los juegos que se hacían allí, que era solo superada por los Juegos Olímpicos. Era una ciudad, como les decía, que tenía mucha riqueza, era un paso comercial, por lo tanto había mucho dinero en esa ciudad. Y nosotros sabemos lo que pasa en las ciudades donde hay mucho dinero. Si nosotros quisiéramos hacer un paralelo, podemos hablar en nuestras ciudades mineras, donde hay mucho dinero, hay mucha prostitución cerca, y por lo tanto se genera un polo con mucho vicio en esos lugares. Esto era Corintios, una ciudad en que era interesante o importante el conocimiento, había muchos sofistas, había mucho debate en las calles y por lo tanto era una ciudad que también amaba el conocimiento intelectual. También otra razón por la cual era importante esta ciudad y que probablemente haya estado en la mente del apóstol Pablo, esta ciudad llena de vicios, era una ciudad donde estaba el templo de Afrodita, donde se mezclaba, ¿cierto?, la religión con la prostitución ritual. Dicho de paso, en ese sentido, el apóstol Pablo a esta ciudad donde estaba el templo de Afrodita y las sacerdotisas se rapaban la cabeza, es donde él sugiere que las hermanas que forman parte de este culto cristiano, ¿cierto?, se dejen su cabello crecer para poder diferenciarse de estas sacerdotisas que se rapaban. Es interesante porque hoy hay movimientos ideológicos que se rapan la cabeza. Entonces, el corazón del hombre y de la mujer, la verdad que no ha cambiado eh, en mucho tiempo. Otra cosa interesante es que en esta ciudad de Corintio, o Corinto, había muchas estatuas al dios Apolo. ¿Qué es el dios Apolo? El dios de la belleza masculina. Por lo tanto, podríamos decir también que era el lugar donde había un culto a la homosexualidad. Los griegos, la verdad es que establecían como algo, como un valor agregado el tener relaciones sexuales con el mismo sexo, ya entre hombres. Eran mal miradas las mujeres en ese sentido. Por lo tanto, es una ciudad llena de vicios. Es una ciudad que se parece a nuestras ciudades hoy.
Ese era Corintio y ese era el lugar donde el apóstol Pablo en el capítulo 18 decide, cierto, guiado por el Espíritu Santo, plantar una iglesia. Porque el apóstol Pablo, a pesar de todos esos vicios, lo que dice es, el Evangelio puede revertir las situaciones. El Evangelio puede cambiar todas las cosas. El Evangelio tiene la promesa de que Él puede hacer nueva todas las cosas. Y nosotros, cada uno de nosotros, usted hermano y yo, somos un reflejo de que el Señor hizo nueva todas las cosas. Y de que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir y Él ha transformado y sigue transformando nuestra vida. No importa si estábamos en Corintio o si estábamos en Jerusalén, el Señor nos rescató y nos transformó. Este centro de la homosexualidad del grupo del mundo greco-romano era un lugar que presentaba un tremendo desafío espiritual para la iglesia en Corintio. Un autor, Dion Crisóstomo, un orador y filósofo, historiador griego, dice lo siguiente. Este historiador nació el 40 después de Cristo, a propósito de los famosos juegos. Y aquí me gustaría que nosotros nos hiciéramos una idea de qué es lo que ocurre en Corintio en un día en que se celebran los juegos. Este autor dice lo siguiente, que no es cristiano. Multitudes despreciables de sofistas alrededor del templo de Poseidón gritaban y se injuriaban unos a otros, y sus discípulos, como se llamaba, peleando entre sí. Muchos escritores que leían en voz alta estúpidas obras. Muchos poetas recitaban sus poemas, mientras otros les aplaudían. Numerosos malabaristas que mostraban sus trucos. Adivinos que veían la suerte. Innumerables abogados pervirtiendo los juicios. Estaba lleno de hermosilla. Y no pocos vendedores ambulantes que ofrecían cualquier cosa que tuvieran. Es decir, un carnaval. Lo que el apóstol Pablo quiere hacer a través de la carta a Corintios, ¿cierto?, es que la iglesia no puede participar de este carnaval, de este desenfreno. Y entonces esta carta que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios probablemente no haya sido la primera, sino que esta es una respuesta a preguntas que se le hicieron en su oportunidad. Corintios, la iglesia de Corintios, era una iglesia que tenía, si usted ha leído la carta de Primera y Segunda Corintios, era una iglesia que tenía problemas morales serios. Había un hombre que estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Era una iglesia que estaba polarizada, dividida, donde cada uno tenía su adalid, su representante, Apolo, Pablo, Cefa, ¿cierto? Y Cristo era una iglesia que estaba dividida. Era una iglesia que no tenía una integridad económica, era una iglesia poco generosa. Ya a pesar de que tenían mucho dinero, no era una iglesia que había tenido que ser llamada al orden en el área financiera. Entonces Corintios es una iglesia que tiene mucho problema. Y entonces a pesar de que era una iglesia que tenía un buen conocimiento teológico, era una iglesia que estaba dividida por dentro. Y eso pasa no en esta iglesia, sí, pero pasa en las iglesias, ¿ya? Que el Señor nos ayude con eso. Yo no sé si es la ironía del apóstol Pablo o es que el apóstol Pablo efectivamente tiene en su mente la obra de Cristo en ellos. Él da gracias por esta iglesia conflictiva, por esta iglesia en medio de esta sociedad inmoral, por esta iglesia que tiene problemas de moralidad, por esta iglesia que no es íntegra financieramente. El apóstol Pablo en el verso 4 da gracias. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, la iglesia está compuesta por personas que en otras circunstancias, sin Cristo en medio, nosotros no estaríamos juntos. Son muchas las cosas que nos separan. Son muchas las cosas que nos dividen.
hablando en términos humanos, nuestra edad, nuestro origen, nuestra condición, lo que hacemos, el equipo de fútbol, si es que eso importa en algo, pero probablemente si nosotros contabilizamos las cosas que nos puedan separar, son demasiadas, son demasiadas. Pero aquí el apóstol Pablo dice que a pesar de eso, están unidos. Cristo derribó la pared intermedia de separación, dice el mismo apóstol Pablo en Efesios. Es decir, Cristo es quien derribó el muro que nos separaba. El problema es que nosotros con nuestro corazón pecaminoso comenzamos a levantar muros y unimos ladrillo tras ladrillo para volver a dividirnos por distintas circunstancias. Por eso que la división, que algunos llaman como la plaga de la iglesia, es algo que merece atención. Es algo que aquí el apóstol Pablo está preocupado. Y el apóstol Pablo, como les decía, probablemente en esa ironía a esta iglesia pecadora le está diciendo que él da gracias porque a ellos no les falta nada. Un autor dice lo siguiente: es como si usted le dijera a su hijo que se porta mal y le escribiera y le diría, no sé, José o cualquier nombre, ¿cierto? Doy gracias porque a pesar de que te portas mal, tú tienes la comida todos los días, estás abrigado, estás seguro, y a pesar de que tú te portas pésimo, el Señor te ha bendecido. Eso es un poco lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, plantean algunos con ironía. Otros dicen que en realidad el apóstol Pablo, la verdad es que está mirando más allá. Y en ese sentido yo debo decirles que a pesar de nuestro pecado, a pesar de tu pecado, hermano, a pesar de mi pecado que causa divisiones, el Señor se ha comprometido en terminar la obra en cada uno de nosotros. Y Él lo va a hacer. Él te va a moldear finalmente y te vas a parecer a Cristo, que hoy la verdad es que nos parezcamos a cualquier otra cosa. El Señor lo va a hacer y probablemente también esta pueda ser la visión que tiene el apóstol Pablo. Es decir, a pesar de todo eso, Él le llama y da gracias por ello. Da gracias por esta iglesia. Y esta es la pregunta que sigue. Le ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay cosas que nos dividen, ¿cierto? En periodo político hay cosas que nos dividen. Recientemente, ¿cierto? A partir del año 2019 hubo un conflicto a nivel nacional que generó divisiones y que esas divisiones estaban al interior de la iglesia. Porque la iglesia no captó que este movimiento de justicia social es contra el Evangelio. Debemos distinguir entre lo que es justicia social y lo que es justicia bíblica. La justicia social tiene un componente ideológico. La justicia bíblica no, porque la justicia bíblica es algo que establece o que el Señor demanda en su palabra. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay muchas cosas que en el mundo nos pueden generar división. Por lo tanto, si nosotros primero tomamos los versículos anteriores y desde el verso 1 al verso 9 vemos que el apóstol Pablo en su lenguaje utiliza que ellos están unidos a través del Padre, del Hijo y de que no tienen ningún don. ¿Y quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. Por lo tanto, esa unidad es fruto y producto de la Trinidad a la cual han sido unidos ellos, esta comunidad eterna. Ahora, el apóstol Pablo a partir del verso 10 les va a hacer el llamado de atención. Las cartas tienen esta introducción, este saludo, pero también tienen el tema que van a tratar. Y entonces el problema que tenían ellos es la división. El problema que tienen ellos es que cada uno se va para su lado. Les ruego, hermanos, que piensen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones. Ese es el conflicto. Es que ellos al interior de la iglesia están enfocados en distintas cosas, en distintas personas y por lo tanto obviamente están generando división. En una ciudad con tanta intelectualidad, con tanto carnaval, con tanto dinero, con tanta corrupción moral, evidentemente esto va a permear, va a afectar o terminar afectando a la iglesia.
y por lo tanto es posible que muchos hermanos, ¿cierto?, hayan tomado estas banderas de lucha. Piensen ustedes que en Corintio las personas seguían a sus oradores favoritos y por lo tanto al interior de la iglesia algunos plantean que pudo haberse producido esta división racial. Pablo era un reflejo del judaísmo, así como Pedro. Apolo era un orador griego y por lo tanto podía haber atraído ciertas personas que tenían ciertas características. Y Cristo, algunos decían, ¿cierto? Cristo eran aquellos que pensaban o se creían más espirituales. Entonces generaban esta tensión y esta división al interior de la iglesia. Y por eso que el apóstol Pablo les pide que piensen una misma cosa, es decir, que tengan un mismo ánimo, una misma alma, un mismo propósito. Y aquí hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? A veces equivocamos la tarea inmediata del propósito que nosotros tenemos. Si el propósito de nosotros es solo tener un templo físico, entonces cuando consigamos eso, se acabó nuestro propósito. Si nuestro propósito es estar calentito, ok, cuando cumplamos eso, se acabó nuestro propósito. Pero el propósito de nosotros es otro. Es anunciar el Evangelio. Es traer más personas a Cristo. Es aprender y crecer en el conocimiento del Señor. Es ser modelados. Y eso se debe cumplir, tengamos templo físico o no lo tengamos, hermanos. Porque si nos movemos solo por esas metas humanas, físicas, materiales, entonces cuando se cumplen, nos quedamos sin propósito. Y tenemos que volver a buscar algo para que nos motive. Cuando nosotros perdemos de lado o de vista a Cristo, entonces la verdad es que nos perdemos finalmente. Ese no es el propósito. El propósito de nosotros es anunciar a este Cristo. Y la verdad es que a pesar de nuestras diferencias, cuando tenemos un propósito común, centrado en Cristo, entonces nuestras diferencias desaparecen. Entonces yo encuentro y busco puntos en común con mi hermano. Entonces yo dejo de encerrarme en este círculo de amigos de confianza, ¿cierto? Para abrirme y conocer a mi hermano, conocer la obra que el Señor ha hecho en él. Y la verdad es que cuando uno conoce a su hermano y cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor le ha rescatado, la verdad es que eso le anima y uno dice, wow, cómo el Señor ha sido capaz de transformar esa vida. Cómo el Señor ha sido capaz de que tu hermano que está sentado al lado tuyo estaba completamente perdido. Aunque tú digas, no, nací en la iglesia, la verdad es que eso no es garantía de que alguien sea creyente. Aquí el apóstol Pablo está apuntando a las divisiones. Dice, sino que estén perfectamente unidos, que tengan un mismo propósito. La palabra ahí es una palabra griega que se traduce como construidos, restaurados, remendados, reparados. ¿Y cuál era el trabajo del apóstol Pablo? ¿Cuál era la pega que él tenía? ¿Cuál era el oficio? Él hacía tiendas, es decir, él cosía y unía y hacía tiendas. Ese era su oficio, al igual que con Priscila y Aquila. Por lo tanto, lo que está pensando el apóstol Pablo al utilizar esta palabra es que esa tienda, él que la unía con distintas telas, con distintas pieles, tenía que estar perfectamente conectada. ¿Qué ocurría si eso estaba dividido? ¿Qué ocurría si eso estaba mal unido? Entonces iba a entrar el frío, el polvo, la lluvia, ¿cierto? Eso es importante porque el apóstol Pablo está utilizando su mismo oficio para poder ilustrar y decirle a esta iglesia que tienen que estar completamente unidos, que no debe haber ninguna fisura en este templo, en esta tienda, que él más adelante va a hablar. Es decir, tenemos que estar unidos. La división genera estas fisuras, estos espacios, y nosotros, la verdad es que las cosas no cumplen el propósito para el cual fueron diseñadas. Eso es lo que pasa con la división.
Entonces el apóstol Pablo dice, preocúpense de que estén bien unidos. Y eso nos llama a nosotros a hacer un autoexamen, a revisarnos si es que efectivamente estamos unidos o solo nos juntamos los domingos como un club más. Hermanos, tenemos que estar unidos no solo el domingo, tenemos que estar unidos en un propósito. Y ese propósito es de lunes a domingo, de lunes a domingo, todos los días hasta que venga el Señor, hasta que el Señor venga por su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Y aquí uno podría decir, aquí los de Cloé son los copuchentos de la iglesia. No hay mayor información acerca de los de Cloé. Cloé es un nombre femenino, probablemente sea una hermana que estaba en ese lugar y que estaba sirviendo ahí con su familia. Pero aquí es importante porque el apóstol Pablo enfrenta la situación de frente, con claridad. Él nos dice, ¿sabe qué? Así como le decimos a los niños, un pajarito me contó que ustedes estaban divididos. O un hermano o una hermana me contó que ustedes estaban divididos. Al apóstol Pablo no le interesan los cagüines en la iglesia. Él está preocupado de la unidad en la iglesia. Y los de Cloé eran una familia, pero eran una familia que probablemente tenían un buen testimonio. Y por lo tanto lo que salió de su boca era creíble. Eso es importante también que nosotros, unos u otros, tenemos que cuidarnos, protegernos. Y cuando vemos que hay un conflicto, entonces tenemos que poner en evidencia esa situación. Los de Cloé, la verdad es que lo que hicieron es lo correcto. Es anunciar, ¿cierto? Es decir, aquí hay pecado y este pecado está o puede terminar destruyendo la iglesia. Era algo que tenía que ser atendido por el apóstol Pablo y algo que fue y debía ser atendido por esta comunidad de fe de los Corintios. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Y se le dan todos los detalles, no se dice en términos genéricos. Dice, quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Es decir, al interior de esta iglesia se habían generado 4 grupos, ¿ya? Y eso pasa. Tendemos a agruparnos con quienes naturalmente tenemos intereses en común y eso no está mal. Lo que está incorrecto es que usted haga un círculo donde no permita ingresar ningún hermano más. Lo que está incorrecto es que usted o yo capture a los hermanos e impida que la comunidad se enriquezca con las vivencias, con las experiencias y cómo el Señor ha obrado en ese hermano. Hermanos, las personas no son nuestras. Las personas no son una propiedad respecto a las cuales nosotros podamos capturarlo. Todos somos del Señor. Y tu vivencia con el Señor, mi experiencia con el Señor, la verdad es que nos enriquece mutuamente. Y eso, de eso está compuesta la comunidad de fe, de hermanos que han sido salvados por el Señor y que se cuentan su historia, cómo el Señor ha llegado a nuestras vidas. No podemos capturarnos, porque eso pasa en el jardín, eso pasa en el colegio, los niños chicos, ¿sabes qué? Tú tienes que ser amiga mía nomás y de nadie más. Yo lo veo en los niños de 3 años. Entonces el problema de la división, hermanos, es la inmadurez espiritual. Hermanos, si hay división, hay inmadurez espiritual. Somos unos inmaduros espirituales. Necesitamos madurar. Y la madurez no tiene que ver con un conocimiento teológico. La madurez tiene que ver con el carácter nuestro, con ese carácter que ha sido moldeado por Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que madurar en eso. Que el Señor nos ayude a poder crecer en esa área. Y el verso 13 es la pregunta retórica, es decir, la pregunta con que el apóstol Pablo va a profundizar en este tema que él está tratando. Y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cristo está hecho pedazos? ¿Cristo es alguien que está separado? ¿Cristo es alguien que está dividido? ¿Cristo es alguien que está despedazado? Y la verdad es que no. Cristo
es un hombre íntegro, es un Salvador íntegro, que está ahí para nosotros, para su pueblo, que murió completamente por nosotros. Jesús no está dividido. Jesús era capaz de unir romanos como el centurión, y Jesús era capaz de unir a la mujer sirofenicia que era extranjera. Jesús era capaz de unir en este grupo de 12 hombres, hombres que eran revolucionarios, hombres que eran pescadores, hombres que tenían preparación quizá universitaria o rabínica, hombres que tenían mucha cultura, mujeres que eran nobles y mujeres de la cual habían salido 7 demonios. Jesús fue capaz de unir distintos grupos. Jesús fue capaz de unir a todas las personas sin importar cuál era su origen, condición, capacidad, formación. Y Jesús ha sido capaz de unirnos a nosotros en esta iglesia. Y Jesús había sido capaz de unir a estos hombres en esta sociedad completamente corrupta y desviada. Hermano, eso no lo podemos hacer nosotros. Naturalmente no podemos, naturalmente no nos sale la unión. Es por eso que cuando nosotros nos dividimos o nos separamos, es porque hemos sacado a Cristo del centro. Es porque hemos dejado de mirar a Jesús. Y entonces nos hemos mirado el ombligo y hemos visto nuestras divisiones y por lo tanto ya nada me une con este. Que el Señor nos ayude porque ese sin duda que es un pecado que el Señor aborrece. Sin duda que es un pecado que el Señor no le gusta. Porque terminamos siendo nuestros propios dioses. La verdad es que esta pregunta nos ayuda a reflexionar. Jesús no está dividido, por lo tanto nosotros, que somos su cuerpo, no podemos estar divididos. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, no puede estar dividido. Así nosotros tampoco. Y el apóstol Pablo toma el bautismo para poder ejemplificar esta situación. ¿Acaso está vivo Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta es no. Doy gracias que ninguno de ustedes es bautizado. Y ahí dice, no recuerdo a quién bauticé, sé que algunos, otros no, pero Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí el bautismo pasa a segundo plano y lo que queda, ¿cierto?, es que Cristo mandó a predicar el Evangelio. Eso es lo que nos mandó Jesús, a vivir y predicar el Evangelio. Más allá de dónde fuimos bautizados, más allá de eso. Porque si nosotros hacemos solo un análisis aquí, en este lugar, no todos fuimos bautizados en el mismo momento ni en el mismo lugar. Así de sencillo. Pero es Cristo quien nos une. Es Cristo quien permite que sigamos unidos. La principal tarea de la iglesia es predicar el Evangelio con sencillez y con poder, para que el Cristo crucificado se vea en toda su gloria, para que el pecador que no conoce a Jesús vea en él la esperanza de esa salvación. Si nosotros nos dividimos, bueno, la cruz pierde su poder y nuestra predicación también pierde su poder. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Y la verdad es que nada podemos hacer, esa es la verdad. Debemos estar unidos a Cristo y el estar unido a Cristo significa estar unido a mi hermano. Es posible tener diferencias de opiniones, hermanos, pero la división es otro asunto. Es posible que tengamos diferencias en lo que comemos, en términos políticos, en términos de equipos, en distintas cosas. Pero la verdad es que cuando presentamos a Cristo en medio, la verdad es que Él nos une. Él nos une. Él es quien nos une. Yo veo la obra de Cristo en mi hermano y la verdad es que me alegro, me beneficio de eso y aprendo de eso. Pablo seguirá apuntando a que la iglesia se había dividido de acuerdo a los predicadores de turno y estaban perdiendo de vista a Cristo. La cruz a nosotros nos va a poner en un lugar o en el otro. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero esto a los que se salvan es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta iglesia orgullosa de sus propios logros, esta iglesia que se estaba dividiendo producto de que estaban siendo autosuficientes, probablemente algunos se creían sabios de acuerdo a la cultura griega, probablemente habían oradores importantes, pero estaban en una completa locura. Verso 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Es decir, aquel que conocía la escritura. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana o la sabiduría de este mundo, mediante esa sabiduría el mundo no conoció a Cristo. Y entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente tropezadero para los judíos y para los gentiles o los no judíos locura. Pero para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, la cruz de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que a usted y a mí nos hace sabios. ¿Quiere ser sabio en el Señor? Bueno, lea su palabra, viva el Evangelio, predique el Evangelio. De esa manera seremos sabios. De esa manera nosotros seremos sabios según el Señor. Pero la sabiduría del mundo es sagacidad solamente. Jesús en algún momento dijo: los hijos de este siglo o los hijos de este mundo son sagaces, son astutos. Son astutos. Entonces a veces nosotros confundimos astucia con sabiduría. Y el Señor nos ha llamado a ser sabios. No a ser sagaces, no a ser astutos, no a ser pillos. A eso nos llamó el Señor. La cruz nos muestra que la debilidad de Dios, con un Salvador atado de pies y manos, sangrando, herido, fue capaz de destruir el infierno y Satanás. La debilidad de la cruz nos muestra que este Salvador, que a los ojos de los hombres estaba derrotado, había ganado la mayor victoria para nosotros. La debilidad de la cruz nos muestra que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, nosotros necesitamos hacernos débiles para que el poder de Dios repose. Si seguimos haciéndonos los fuertes, la verdad es que esas fuerzas un día se van a acabar. Esas fuerzas se van a terminar. Y aquellos que quieran o queramos hacernos los astutos, siempre va a llegar alguien más astuto que nosotros y vamos a perder. La única seguridad, hermanos, es Cristo Jesús. La única división que debe haber es aquella que existe entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El único que debe ser el centro de nuestra devoción no es un hombre alguno, sino que es Cristo el Señor, el único que merece ser adorado. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dividida, como les decía, por la inmadurez espiritual. Eran niños espirituales. El apóstol Pablo los llama carnales y les dice que ya no podía darles alimentos sólidos, sino que tenía que darles leche. A pesar de eso, el apóstol Pablo muestra cómo ese amor de madre es capaz de corregir a su hijo y volver a alimentarlo. Una falta de madurez espiritual o emocional, como les decía, no tiene que ver con el conocimiento bíblico. Es aquel que necesita figurar y buscar su propia gloria. Un autor describió a un expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Este expresidente dijo en una ocasión, la hija de este presidente, de Roosevelt, dijo: el problema de mi papá es que si estaba en una boda, él quería ser la novia.
Y si estaba en un funeral, él quería ser el muerto. Lo describió como una persona egocéntrica, completamente egoísta, que siempre quería ser el centro de atención. Esto es una muestra que el presidente de la nación más poderosa era alguien inmaduro emocionalmente. Necesitaba eso. Otras señales de inmadurez, hermanos: los celos, la envidia, la necesidad de criticar a otros, la falta de perdón, la competitividad, el no reconocer que estamos equivocados. Y la envidia opera de igual manera, es querer lo que el otro tiene porque yo no lo poseo. No necesariamente cosas, quizás relaciones, quizás atención. Y eso afecta nuestra unidad. ¿Cuál es el remedio para esto? ¿Cuál es el remedio según el apóstol Pablo? La división hace que tengamos nuestra mirada centrada en nosotros mismos. Vivimos la cultura de la selfie. No necesitamos a alguien que nos saque fotos. Nos podemos fotografiar solos. ¿Cuál es el remedio de esto? Verso 26. Hermanos, mírense. Hermanos, mírense cada uno. ¿Cuál ha sido nuestra vocación? ¿Cuál ha sido nuestro llamado? Si somos honestos entre nosotros, usted es honesto y yo soy honesto, la verdad que no somos muchos sabios, no somos muchos nobles los que estamos acá, no tenemos familia acomodada, sino que somos necios, débiles y no somos nada sin el Señor. ¿Cuál es el remedio para combatir la división? Es que usted se mire, es que yo me mire y veamos que no somos nada sin el Señor. El Señor viene y todo lo que hemos acumulado, el Señor puede este día decirnos necios lo que ha acumulado, ¿para quién va a ser? Esa historia está ahí para nosotros, hermanos, no para un tercero. ¿Cuál es el remedio para esto? Es que ninguno, dice el apóstol Pablo en otra carta, que ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que deberá tener. ¿Y cuál es el concepto que tenemos que tener? Es que hemos sido hombres y mujeres salvados solo por gracia, solo por misericordia, y que el Señor del cielo, el creador del cielo y de la tierra, ha venido y ha puesto sus ojos en nosotros. Y que estábamos tan perdidos como ese hijo pródigo. Estábamos tan perdidos como el hijo mayor que cree que lo había hecho bien y también avergonzó a su padre. Hermanos, somos necesitados del Señor. Somos mendigos del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice a partir del verso 6, hermanos, mírense, miren la vocación. Y esto no es un llamado que nosotros nos sintamos pobrecitos, no. Pero si nosotros quitamos de la ecuación al Señor, no somos nada. Con el Señor sí tenemos valor para Él. Aunque no tengamos valor para el mundo, pero somos valiosos para el Señor. Tus hijos son valiosos para el Señor. Tu casa es valiosa para el Señor porque el Señor la cuida. Pero si sacamos al Señor y surgen nuestras divisiones, entonces, hermanos, no somos nada frente a este mundo. No somos nada, hermanos. Pero el Señor ha hecho de nosotros algo, ha hecho una obra nueva. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, hermanos, no hagamos nada para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? Nadie se jacte en su presencia. Pero, verso 30, por Él están ustedes en Cristo Jesús. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense ustedes cómo Él partió hablando de la Trinidad y cómo cierra con la Trinidad, en el sentido que Dios es quien nos da la sabiduría, Cristo es quien nos justifica, la santificación es una obra del Espíritu Santo y la redención es una obra completa de la Trinidad. Es decir,
nuevamente nos apunta a que ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están unidos y por lo tanto ellos no se pasan a llevar, ellos se reconocen mutuamente, ellos están unidos en esta danza eterna y la comunidad que ellos han creado, que es la iglesia local, debe estar en ese mismo sentido. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, nos ha justificado, es decir, nos ha puesto en un lugar de justo, nos ha declarado justo, nos ha santificado y nos ha rescatado. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si nosotros tenemos un concepto correcto de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, entonces la división va a desaparecer. Ya en las aplicaciones, hermanos, como les decía, no somos tan nobles como creemos. Debemos tener un correcto concepto de nosotros. Debemos entender que somos colaboradores de la obra, no dueños de ella. Somos siervos, esclavos de Cristo. Debemos aceptarnos unos a otros así como Cristo nos aceptó. Debemos entender que Dios Él es el labrador de la viña, la iglesia le pertenece, Él es el que da el crecimiento y sin duda que no merecemos estar acá ninguno de nosotros. Pero ha sido su gracia, ha sido su amor, ha sido su mirada puesta en nosotros la que nos tiene aquí hoy disfrutando de Él. Y solo para finalizar, Mateo 11:29, ¿qué es lo que dice Jesús? Este maravilloso Rey. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Hermano, cuando nos miramos a nosotros y generamos división, la verdad es que no descansamos. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? ¿Quieres que la comunidad esta sea una comunidad de fe donde nos remendemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros y sigamos construyendo este templo del Señor? Bueno, entonces tenemos que aprender de Jesús, tenemos que corregir nuestro corazón y tenemos que buscar la mansedumbre y tenemos que tener un concepto correcto de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor, tú que estás unido desde la eternidad y por la eternidad y que nunca te vas a separar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se van a separar ustedes. Y por eso que ustedes nos llaman y demandan de tu iglesia esta unidad y nos invita, si es que nuestro corazón se ha enorgullecido, si es que nuestros ojos se han vuelto altivos, nos invitas a mirarnos. Y la verdad es que no somos tan populares como creemos ser. No somos tan nobles como creemos ser. No tenemos la importancia que a veces pensamos que tenemos. Ayúdanos, Señor, a que tú estés ahí en el centro. Ayúdanos a ver la obra maravillosa que tú estás haciendo en mi hermano. Ya que esa obra maravillosa en mi hermano sirva para poder animarnos, para poder ayudarnos, para tener esperanza y fe como tú vas transformando las vidas. Señor, ayúdanos, porque sin duda que no merecíamos tu perdón, íbamos camino a la perdición y tú saliste a nuestro encuentro. Y tú, Señor, derribaste la pared intermedia que nos separaba. No permitas que usemos nuestra fuerza, nuestras capacidades para poder volver a levantar ese muro que genera divisiones. Porque si estamos unidos en ti, entonces podremos avanzar. Si estamos unidos en ti, Señor, entonces tenemos un propósito. Y ese propósito es llenar la tierra de tu gloria. Ese propósito es anunciarte, tengamos un templo físico o no lo tengamos. Ese es el propósito. Así que ayúdanos, Señor, a tener una misma mente, un mismo pensar, un mismo sentir y a poder alegrarnos, Señor, de cómo tú sigues obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y te damos gracias por esta serie de predicaciones. Te pedimos que podamos llevarla a la práctica, que podamos vivir para ti.
que podamos ser íntegros en todo lo que tú nos demandas, Señor. Y la verdad es que necesitamos tu ayuda, Señor, porque no podemos solos. Ninguno de nosotros puede solo. Necesitamos que tú, Espíritu Santo, nos asistas, nos des el valor, la capacidad, la fuerza de poder vencer el pecado que nos asedia, de poder ganar en esa división que a veces intenta generarse en nuestro corazón. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú nos ayudes, porque sin ti, Señor, separados de ti, alejados de ti, Señor, la verdad es que no podemos hacer nada. Así que oramos, Señor, y te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayude a poder vivir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.